Y vamos a ver todo lo que es preconcepcional. ¿Qué pasa cuando una mamá dice, chuta, yo estoy en planes de tener bebé, quiero quedar embarazada? ¿Cuál es el consejo que le podemos dar? ¿A dónde tiene que ir? Todo eso vamos a ver. Y qué pasa también con la infertilidad. ¿Qué pasa cuando una mujer lleva mucho tiempo intentando? ¿Cuándo es lo normal? ¿A quién acudir? ¿Cuáles son los tratamientos? Y luego vamos a ver un poco acerca del embarazo y el parto. Entonces, este control preconcepcional, ¿por qué es tan importante? Porque nos ayuda a identificar factores de riesgo para poder prevenir complicaciones más adelante. Podemos derivar oportunamente para que sea tratada esa mujer. Y por supuesto que además facilita el inicio precoz de un embarazo. Lo ideal es que todos los embarazos fueran planificados y que las mamás dijeran, ya, ahora quiero quedar embarazada y empiecen a cuidarse y a ir a médico, porque además en el control precoz se le da a la mujer ácido fólico, se les dan exámenes importantes para la primera etapa, y si se controlan después de los 3 meses, todo ese primer control importante para prevenir se pierde, ¿ya? Consiste en una anamnesis completa, una entrevista a la mujer y a su familia, porque lo ideal también es que, por supuesto, ella vaya con su pareja, con su red de apoyo, con su esposo, ¿verdad? Se le hace un examen físico, se le hacen exámenes, su PAP, su examen de mama, ¿cierto? Y además se diagnostica en el caso, por ejemplo, que ella sea hipertensa para poder tratarla, y se deriva a un nivel de mayor complejidad en el caso que lo requiera, y también, por supuesto, se permite educar, que es lo que nosotros más hacemos en atención primaria, en los consultorios, con las pacientes, sobre todo, por ejemplo, fumadoras, que esperemos que no se dé, ¿cierto?, eso en nuestras iglesias, pero puede pasar que en algún minuto haya una mamá que tengamos que acompañar que sea fumadora, y en ese minuto uno puede empezar a aconsejarla que es importante que durante su embarazo se pueda privar de ciertas cosas que puedan ser nocivas tanto para ella como para su bebé, ¿ya? Porque si no, eso involucra que ella pueda tener un embarazo de alto riesgo. ¿Qué significa que tenga un embarazo de alto riesgo? Alto riesgo es un embarazo en el que la madre o su hijo tienen mayor probabilidad de enfermar o morir, o padecer secuelas antes, durante y después de su trabajo de parto. Y estas alteraciones pueden ser eh, endocrinas, cardiovasculares, enfermedades de transmisión sexual, infecciones, mala alimentación, consumo de drogas, y eso es considerado un embarazo de alto riesgo, ¿ya? Eso, una vez que yo lo tengo, la mamá puede ir a su matrona, al CESFAM, o puede ir a un ginecólogo y decirle quiero embarazarme. Generalmente la matrona y el ginecólogo son los que ven todas estas áreas, la matrona en el sistema público, ¿verdad?, en los CESFAM, y en la parte privada se da más el tema de los ginecólogos, ¿ya? Pero pasa que muchas mujeres empiezan a intentar embarazarse y no lo logran. Y aquí hay dos conceptos importantes que nosotros tenemos que aprender, que es diferente la esterilidad a la infertilidad. La infertilidad es más frecuente de lo que se cree. 1 de cada 3 parejas tienen problemas de repente para fecundar. Y nosotros creyéramos que no es tan habitual. Y nos ha pasado muchas veces que conocemos del grupo de personas a veces que estamos conversando, casi la mitad a veces han tenido algún aborto o han tenido, es súper como recurrente a veces este tipo de cosas que no se conversan mucho. ¿Y cuál es la diferencia? Esterilidad es una mujer que ha intentado concebir pero no lo ha logrado, ¿ya? Y lleva más de 1 año sin lograr embarazarse, ¿ya? Infertilidad se da por la capacidad de llevar a cabo un embarazo sano, o sea, significa que esa mujer se logra embarazar pero obtiene abortos. Entonces, en ese caso, esa persona no es que sea estéril, sino que es infértil, por así decirlo, no logra que su bebé nazca, por así decirlo. Ahora, esto puede ser primario o secundario. Hay casos en los que una mujer incluso puede ser estéril o infértil o sea, puede ser infértil, digamos, habiendo tenido ya una hija antes, por ejemplo, de repente hijo grande, quiero volver a intentarlo y no lo logro, y generalmente se habla de una infertilidad. Hay distintos tipos de causas que las vamos a ver, pero para resumir, esterilidad sin fecundación, ¿ya? En la infertilidad sí hay fecundación, pero no hay posibilidad de que ese niño nazca, ¿cierto?, y se lleve a cabo. ¿Cuáles son las causas? Generalmente en la mujer
la mayor a veces son problemas de ovulación. Recordemos que los óvulos nacen con nosotros, por lo tanto son más antiguos que nosotros, tienen más años que nosotros, y se van agotando a medida que nosotros vamos avanzando en edad. Por eso que la mujer después de los 35 años ya empieza a disminuir su capacidad de fertilidad, incluso es catalogada como gestante añosa. Y entonces nosotros decimos, chuta, y tan joven que podría ser, sí, la fertilidad disminuye muchísimo. Entonces el tiempo claramente se va acortando en las mujeres que son mayores de 40, que quieran concebir, no van a esperar un año generalmente los médicos. Ahí van viendo y van haciéndoles estudios. Y en los hombres las causas más frecuentes generalmente tienen que ver con las deformaciones de los espermatozoides. A veces vienen con 2 cabezas, vienen con una cola más corta, no tienen movilidad, porque ellos tienen millones y trillones, pero a veces todos esos están enfermos. Y esa es la causa mayoritaria, porque a veces ellos no logran, ¿cierto?, concebir. La mala calidad del esperma, la alteración de ovario, igual puede ser algún factor que esté en la trompa o en el útero, ¿cierto?, que de repente es en una menor cantidad. ¿Ya? Hay otras causas de infertilidad masculina, por ejemplo, que esté obstruido el conducto por donde salen los espermatozoides, o hay una deficiencia hormonal, o el tabaco. ¿Ya? El tabaco y las enfermedades crónicas también producen infertilidad en el hombre. ¿Ya? Cuando una familia vive un proceso de infertilidad, sobre todo en un matrimonio cristiano, vienen muchos cuestionamientos. ¿Qué hicimos mal? ¿Nos falta fe? ¿Qué van a decir? ¿Qué hacemos ahora? ¿Es válido expresar nuestra pena? Mucha gente se siente juzgada, de repente incluso la gente no cristiana de repente emite comentarios como, bueno, ¿y dónde está tu Dios? Y tantas enfermedades que has pasado, te llueve sobre mojado, hay que hacerte un saumerio, ¿cierto? Todas esas cosas que de repente la gente dice, y la verdad es que en estos minutos nosotros tenemos que ver que la infertilidad es una enfermedad como la diabetes. Decirle a alguien con infertilidad que se relaje para embarazarse es lo mismo que decirle a alguien con diabetes que se relaje y que se va a sanar. O sea, la infertilidad requiere un tratamiento, no es algo que es como lo que conversábamos de la salud mental. Entonces necesitamos apoyar a una pareja que está viviendo con este proceso de infertilidad también como una enfermedad con la parte médica. Y durante el periodo de infertilidad la pareja vive muchos duelos entre medios, ciclos de ovulación que no funcionan, embriones con resultados anormales, embarazos bioquímicos, embarazos ectópicos, cuando el embarazo se genera, ¿cierto?, en una trompa, por ejemplo, y empieza a crecer en la trompa, rompe la trompa, hay una hemorragia interna. A mi cuñada le pasó, a la esposa de mi hermano, estuvo grave en la UCI, producto de un aborto espontáneo que estaba alojado en una trompa, nadie se dio cuenta y su trompita estalló, perdió esa trompa, le costó mucho volver a embarazarse porque quedó con una sola trompa, ella tiene una hija de 5 años y ahora nos dio la bonita noticia que está embarazada, así que estamos todos felices, pero también ella tiene un poco de susto de este nuevo embarazo, porque uno queda ahí como con un poquitito de angustia. Abortos, tratamientos y test negativo. Cada test negativo es una tremenda pérdida. Entonces, de repente, hay que buscar habilidades comunicacionales para poder apoyar estos procesos importantes. No da lo mismo lo que decimos. Entonces, por ejemplo, en el Día de la Madre, ¿qué decirle a una mujer que ha perdido tantos niños, que está buscando un embarazo y no lo ha conseguido? En vez de decir, mantente ocupada, trata de no pensar, relájate, ya verás que pronto te tocará, agradece lo que tienes, o ¿por qué no intentas tal cosa? Y uno les da consejo. Uno debe validar la emoción de la persona que está sufriendo, porque a uno no le gusta que la traten como de, ¡ay, pobrecita! No, tranquila, si eres muy joven, relájate, ya te va a tocar. Es bueno escuchar de repente, sé que hoy puede ser un día difícil para ti. Lo que sientes es totalmente comprensible. Está bien sentir pena o rabia. Te envío mucho amor este día. Estoy aquí si me necesitas. ¿Cómo puedo ayudarte? Cambia. Cambia porque uno está validando la emoción de esa persona y está diciendo, está bien sentir pena, está bien sentir rabia, pero yo estoy aquí si me necesitas, o en nuestro caso, estoy orando por ti, cuenta conmigo. Son cosas importantes que nosotros podemos hacer sentir a las mamás. De repente, la gente que a veces está pasando por estos procesos, ya sea infertilidad o alguna otra cosa,
no tiene a veces muchas ganas de hablar o contar cosas, a veces sí, pero a veces no. Entonces es bueno a veces nosotros poder mandar solo un mensajito, decir, estoy pensando en ti, te mando mucho amor en este día, estoy aquí si me necesitas. Es súper valioso poder hacer eso, y las mujeres lo agradecemos un montón. Entonces cambiemos el, eres tan joven, ten paciencia, por algo no resultó, fue para mejor, la maternidad agota, perderás tu independencia. Yo puse una cajita hace poco en mi Instagram de desahogo, un día que para mí también fue caótico, y que me dio tanta pena la cantidad de mamás que están colapsadas, agotadas, destruidas, sin redes de apoyo. Y me colocó una mamá, me mandó un mensaje y me puso, me asusta sentirme así más adelante, porque como que eran puros mensajes de terror. Y de repente, claro, uno empieza con esa campaña del terror, aprovecha de dormir, porque después no va a dormir nada, como que uno infunde miedo, infunde terror en vez de mostrarlo. Hay que mostrar, claro, el lado A y B de la maternidad, pero de ser empáticas también con lo que la otra persona pueda estar sintiendo. No puedo comprender cómo te sientes, pero si en algo puedo ayudar, aquí estoy. Es válido decir eso. Es válido llorar, es válido tener preguntas, es válido no estar bien todos los días. Yo creo que eso es súper importante que nosotros lo dejemos en claro y podamos estar ahí para cuando alguien nos necesite. Entonces, cuando ya hay más de un año tratando de quedar embarazada, hay que consultar, hay que ir a un especialista. Hay muchos exámenes que se pueden hacer, aparte de una ecografía, exámenes de sangre. Se hace, por ejemplo, una histerosalpingografía, que consiste en meter un líquido y tomar rayos y ver cómo ese líquido recorre las trompas. Muchas veces nos damos cuenta que la trompa está tapada. Entonces, en ese caso se hace una canalización de la trompa, ¿cierto? Y se ve, y ayuda un montón a que pueda, ¿cierto?, lograrse un embarazo. Hay exámenes, por ejemplo, cromosómicos, unas biopsias de endometrio, de repente aquí esas enfermedades como inmunológicas o a la sangre, hemofilias, de repente se han descubierto en parejas que están tratando de embarazarse y no lo han logrado. Y hay tratamientos de baja complejidad incluso, de inducción, por ejemplo, de la ovulación, ¿ya? En ese caso hay inyecciones que son en la guatita o inyecciones intramusculares en el popín, y a medida que uno va incentivando la ovulación, uno va con las ecografías viendo cuándo es el momento de la ovulación. Y en ese caso, generalmente el mínimo invasivo es que en ese minuto mandan a la persona a que tenga relaciones sexuales para que pueda fecundar, porque ya está listo el óvulo para salir. Si ustedes comprenderán, es súper como, da hasta vergüenza, es como súper invasivo y muy controlado todo el proceso. Entonces, como ya, ahora sí. Entonces, generalmente la pareja vive mucho estrés y muchas dificultades, incluso dentro de la misma pareja. Y eso puede ser así, natural, ¿ya? O inseminación, que puede ser, digamos, de la misma pareja, o es lo que están haciendo ahora las mamás que no tienen pareja y quieren ser mamás, ¿cierto? Y se están inseminando solas de un donante para poder ser mamás, y en vez de mandarla, ¿cierto?, a hacer sus tareas, le colocan el espermio en ese minuto. Entonces ahí se logra un embarazo, pero esto es un tratamiento de baja complejidad. ¿Cuál sería el de alta complejidad? Ahí ver inseminación conyugal o inseminación artificial con donante. Se mete, ¿cierto?, en el espermio en el momento en que el óvulo va a salir y se logra la fecundación. Pero hay un tratamiento de alta complejidad, que es la fecundación in vitro, que, por ejemplo, en el caso de las mujeres que pierden muchos hijos y que su casita, el útero, está, entre comillas, en malas condiciones, tienen problemas del endometrio, que es el gordito que cobija el huevito. En ese caso lo que hay que hacer es preparar bien el endometrio, que engorde, para tener una casita para poner el bebé, y se forma este embrión en un laboratorio adaptado, ¿verdad?, con el óvulo de la mamá y con el espermio del papá, ¿cierto? Y se coloca el embrión de 5 días. Entonces el embrión es colocado en su casita ahí en el endometrio, y por supuesto que tiene muchas más posibilidades de éxito, pero estamos hablando de
depende de los factores de riesgo de la mujer, un 50% de probabilidad. O sea, tampoco es que realmente vaya a resultar. Y para estos tratamientos generalmente se extraen óvulos y la mujer entra a pabellón con anestesia, se sacan todos los óvulos que puedan, porque producto de las inyecciones no solamente generan un óvulo, sino que muchos, de hecho mínimo 10 tienen que extraer. Una vez que los sacan todos, los fecundan todos, o sea, si le salieron 12, 12, si le salieron 15, 15, pero van quedándose en el camino y los embriones que logren el quinto día maduros en buenas condiciones, esos son los que se empiezan a implantar más o menos a los 5 días de embrión y después se congela el resto. Se mantienen vitrificados, así se llama el proceso, y en general lo que se hace con ellos es esperar hasta que la mamá decida que quiere ponérselos, y si a su edad completa de edad fértil, ya 45 años, no se los quiere poner, ella tiene que ver qué hacer con esos embriones, ¿ya? Aquí hay un tema importante para nosotros como cristianos, porque para nosotros los embriones ya es un ser humano, ya hay vida ahí. Por lo tanto, en nuestro caso, cuando nosotros decidimos someternos a este proceso de fertilización in vitro, nosotros asumimos que todos los embriones que quedaran nosotros nos los íbamos a poner, no lo íbamos a dejar ahí, ni lo íbamos a donar a la ciencia, ni nada. Así que eso es lo que vamos a hacer. Nos resultó con uno, el otro lo perdimos y nos queda uno solo, ¿ya? Así que en un tiempo más adelante vamos a intentar colocarnos nuestro otro embrioncito, y Dios dirá si resultará, si no resultará, de acuerdo a lo que esté en sus planes. Nosotros, como yo les contaba, ya soy tremendamente bendecida de ser mamá de una pequeña tan linda como la Gracia, ¿ya? Es un tratamiento de alto costo, ¿ya? Se gasta más de 1 millón en medicamentos, son 2 inyecciones diarias, más pastillas, más óvulos vaginales. La verdad es que es un proceso súper desgastante, tanto física como emocionalmente, muchas ecografías, un pabellón doloroso, una espera súper angustiosa, porque cuando hay una implantación uno tiene que esperar 10 días para hacerse el examen de sangre y saber si logró embarazarse. Una vez que logró embarazarse, después tiene que esperar otras semanas para hacerse la ecografía y saber si logró implantarse bien. Entonces todo es una espera que es muy esperanzadora en realidad para las parejas que no han podido tener bebés, ¿ya? Así que en general, más o menos en un mes uno ya tiene, sabe si está embarazado o no, ¿ya? No, es rápido en general el proceso cuando uno decide empezar, y colocárselo al tiro, no espera, por ejemplo, 5 meses, no. Uno de un mes para otro, uno dice ya, ahora quiero empezar, y el médico dice ya, esto, hace un calendario, inyecciones, extracción en el pabellón, implantación, examen, es como un proceso como bastante rápido dentro de todo, ¿ya? Así que muchas veces causa desunión también en la pareja, hay parejas que se desgastan, han habido muchas separaciones producto de infertilidades, porque a veces es de uno de los dos lados. A veces hay uno que quiere más. Por ejemplo, yo conozco casos en los que la mujer quería, y el hombre como que, hoy otra vez, ya de nuevo. Y al revés, en donde la mujer ya lleva como 4 fertilizaciones fallidas, y el hombre sigue insistiendo en que quiere ser papá, y resulta que es la mujer la que sufre más el proceso. Entonces, ahí es donde empiezan los quiebres de pareja, y necesitan un acompañamiento especial, necesitan mantener una buena comunicación, respetarse en los tiempos. Entonces, es súper importante que nosotros comprendamos que una pareja que vive un proceso de fertilidad necesita un acompañamiento importante. ¿Y qué pasa cuando logramos el embarazo? Empezamos con los primeros síntomas, ¿cierto? La mujer muchas veces todavía ni sabe que está embarazada, pero le duelen más las mamas, ¿cierto? Hay un poco de cambios de humor, empiezan las náuseas, el asco, ¿cierto? El cansancio, y por supuesto que ya cuando no le llega la regla, se evidencia, ¿cierto?, este embarazo, y empezamos a ver que tenemos un test positivo. El test positivo sale aproximadamente después de los 10 días de la relación sexual que generó la fecundación. O sea, si una mujer tuvo relaciones un día X y cree que quedó embarazada, 10 días después tiene que hacerse ese test de orina, con la primera orina de la mañana idealmente, aunque ahora venden en las farmacias test con más sensibilidad.
Sin embargo, el examen que más diagnostica así certeramente es el examen de la beta-HCG, que está presente solamente cuando hay embarazo. Entonces, si sale en el examen es porque la mujer está embarazada. Pero yo no puedo hacerme una ecografía al tiro porque no se va a ver nada. Generalmente el embrión es tan pequeñito que se ve después de las 6 semanas, 7 semanas, ¿ya? Y ahí ya uno ve como un saquito con el embrioncito y todo, súper importante que nosotros de a poquitito vayamos acompañando también a nuestras mujeres de que sepan qué hacer y cómo cuidarse. Y como yo les contaba al principio de la clase, el control preconcepcional es importante porque yo necesito saber aproximadamente mi fecha de la última regla, porque eso va a determinar el avance del embarazo. Siempre se la van a preguntar. Entonces, ¿de qué fecha hay que acordarse? De cuando le llegó la regla. El primer día que le llegó la regla, la última vez, esa es la fecha de última regla. Y de ahí uno va contando las semanas. Pero de todas maneras, la primera ecografía, que es antes de las 12 semanas de embarazo, esa es como la que nos dice, ah, sí, efectivamente, esta puede haber sido la fecha de última regla, concuerda, la mujer tiene esta semana y esta va a ser su fecha de última regla que vamos a considerar de aquí para adelante, y en base a eso uno va calculando las semanas. ¿Por qué nosotros hablamos por semana y no por mes? Porque un mes a veces tiene hasta 5 semanas, y entre esas semanas pasan muchas cosas, ¿ya? Entonces, no es lo mismo estar empezando el cuarto mes que finalizando el cuarto mes. Entonces, nosotros generalmente, la parte médica, nosotros siempre vamos a hablar por semana, ¿ya? Va a ser distinto a como lo ven de repente las mamás que dicen, no, tengo 3 meses, 4 meses, y ahí abajo les puse las semanitas. Por ejemplo, el mes cuarto, ¿cierto? Va entre la semana 14 y la semana 17. Entonces de repente uno habla en la semana 20 y ahí uno dice, semana 20, tengo 5 meses, ¿ya? Ahí uno va haciendo como el cálculo, pero en general nosotros hablamos de semanas, ¿ya? Un embarazo a término tiene que llegar a las 37 semanas. Antes de las 37 semanas nosotros decimos es un bebé prematuro, ¿ya? Después de las 37 semanas hasta la semana 42 es digamos, un embarazo de término sano. Después de las 42 semanas la placenta ya se empieza a envejecer, entonces nosotros necesitamos interrumpir ese embarazo porque al bebé ya no le va a llegar oxígeno, ¿cierto? Ni nutrientes. El bebé dentro de la guatita, ¿cierto? Que se ve así, con esas hermosas imágenes que nos entrega la tecnología, ¿cierto? Está atado, ¿cierto?, a su placenta, y la placenta está adherida al útero y empieza a absorber todo lo que son nutrientes y oxígeno para traspasarlo a través del cordón umbilical hacia nuestro bebé. El bebé no come, digamos, el líquido amniótico, lo traga y hace pipí, pero no se alimenta por la parte digestiva, sino que a través de la sangre con los nutrientes que le traspasa a su madre a través de la placenta. Esa es la conexión madre-hijo a través de su placenta, que es como su colchoncito, ¿cierto? El cordón umbilical que va directamente a la guatita, ¿ya? En el primer mes, ¿cierto? El tamaño del bebé es como una lentejita, muy chiquitito. Empezamos, ¿cierto? Una dieta sana, el ácido fólico que debiera empezarse 3 meses antes de quedar embarazada, ojalá, hasta 3 meses después. O sea, hasta el tercer mes de embarazo yo tengo que estar tomando ácido fólico, y el ácido fólico se toma porque previene las malformaciones del tubo neural en el niño, de la columna. Antiguamente muchos niños nacían con la columna como abierta y salía un huevito para afuera y salían todas las membranas, ¿cierto? La columna, la médula espinal, y incluso era tanto que en Chile se le agregó a la harina ácido fólico para que el pan que consumiera la población lo tuviera, que es como lo que quieren hacer ahora con la vitamina D, me parece. Con algo quieren hacer ahí, introducirlo a la dieta nuestra, porque nos falta a los chilenos, ¿ya? Y ese ácido fólico, ¿cierto?, se instauró en la harina para que las mamás lo comieran, ¿cierto?, a través del pan, pero además hay que tomar un suplemento, una pastillita todos los días para ayudar a que este tubo neural se cierre y no haya ningún defecto, ¿ya? Generalmente ahí empieza ya
no, se nos corta la regla o tenemos un pequeño sangrado que es el sangrado de implantación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué algunas mujeres manchan durante su primer mes? Porque el endometrio, que es esta capa gordita de sangre, ¿cierto? Cuando el embrioncito se aloja ahí en esa casita, puede haber una pérdida sanguínea, pero nunca va a ser como una regla, ¿ya? Siempre que haya un sangramiento abundante en un embarazo, hay que consultar porque no es normal, ¿ya? Después, en el segundo mes, el bebé es del tamaño aproximadamente de una mora, ¿ya? Ahí ya nos empieza a tocar los exámenes de sangre, la idea es que empecemos a tomar harta agua, empezamos con el estreñimiento y el olfato sensible y el cansancio, que es lo que más empieza en este periodo, y su corazoncito empieza a latir. O sea, a los 2 meses ya nuestro corazón, tenemos un bebé con un corazoncito que late, y eso ya son... efectivamente, acuérdense, el mes 2, 5 semanas, mes 2, 5 semanas. O sea, a las 5 semanas, nuestro bebé ya tiene un corazoncito latiendo, chiquitito. Al tercer mes, ya el bebé se empieza a mover, ya el tamaño es como el de un durazno, ya empiezan aquí las mamás a contar que están embarazadas, empieza a aparecer un poquitito de barriga, ya las mamás dicen que empiezan a sentirse como más rejuvenecida y cara como de empachá, como dicen la abuelita, ¿cierto? Y empiezan los famosos antojos. Y al mes cuarto ya el bebé se empieza a volver un poco más fuerte. Cuando pasan los 3 primeros meses de los achaques, digo yo, y de los vómitos y las náuseas, la mamá se siente con un poco más de energía, ya pasa un poco más el sueño. Ahora, todas estas cosas son en la mayoría, pero siempre hay excepciones, ¿cierto? Empieza a crecer un poco más la barriga y empieza a aumentar más el estreñimiento, porque imagínense que el útero mide 8 o 7 centímetros. Y ahora ocupa toda la casa adentro, entonces los intestinos están así apretados, entonces ya no fluyen como antes. Así que la mayoría de las mamás sufren mucho con el estreñimiento. Ya el bebé está del tamaño de una manzanita, lo ideal es que ya la mamá empiece a hacer un poco más de ejercicio, empiece a dormir de lado, porque del lado izquierdo le llega más oxígeno al bebé. Entonces la idea es que duerma del lado izquierdo. Y generalmente a este mes ya se conoce el sexo del bebé, si es niñito o niñita. ¿Ya? A las 20 semanas ya el niño está bien formado, así que es importante que no nos adelantemos tanto a saber qué es, porque a veces hay errores. Generalmente ya a las 20 semanas, al quinto mes, se sabe sí o sí qué es lo que es. Al mes 6 el bebé empieza a abrir sus ojos. A la mamá le empieza a doler un poco más la cabeza, empiezan a salir estrías, hay riesgo de parto prematuro, el bebé ya es del porte de una coliflor, ya empieza la mamá a usar ropa de mamá, porque ya está más grandecita la barriga, y lo ideal es durante todos estos meses, después del quinto mes, empezar con estimulación prenatal, hablarle al bebé. Este feto del tercer trimestre, este bebé no tiene memoria narrativa, no recuerda qué pasó, pero sí cómo se sintió. Entonces es importante que nosotros le hablemos, le contemos lo que vamos haciendo y podamos estimularlos y comunicarnos con él. Al mes 7 el tamaño de un bebé es más o menos como un coco, ¿ya? La mamá empieza a ser, entre comillas, un poco más torpe, su cerebro se empieza a reorganizar solo para maternar, aquí empieza el posible nacimiento prematuro, ¿verdad? Puede empezar a brotar un poquitito de calostro y necesitamos empezar a comprar ya algunas cositas para el bebé si no la hemos comprado y hacer un plan de parto. ¿Qué me gustaría a mí para mi parto? Capacitarse, hacer talleres. En el mes 8 ya el bebé tiene, si nace, un 99% de probabilidades de vivir, el tamaño es del porte de una piña, ya la mamá le duele la cola, no aguanta las ganas de ir al baño, empiezan los problemas de sueño y generalmente esta es la etapa a veces un poquitito más molesta porque no hayan cómo dormir y les duele un poco más la colita, ¿ya? Y el mes 9 es el mes de nacimiento donde el bebé ya está del porte de una sandía y generalmente ya empiezan todos los síntomas de trabajo de parto. Curiosidades, semana 6, 5, 6 el corazón late, a la semana 10 ya tendrá sus principales órganos formados, a la semana 13 tiene sus propias huellas digitales, a la semana 23 puede escuchar sonidos fuertes y repentinos, a la semana 24 sabe ya diferenciar las voces. Imagínense lo importante que es decirle, hola, soy la abuelita, hola, soy tu mamá, ya sabe diferenciar las voces. Semana 27 comienza a practicar su respiración. O sea, ¿cómo no vamos a defender la vida desde el vientre si es tan maravillosa, si Dios lo hizo todo tan perfecto? Tenemos que luchar por defender la vida desde el vientre porque esas mujeres también tienen voz, ¿ya?
Lo que no debes hacer y lo que debes hacer cuando estás embarazada: visitar al médico. Estar embarazada no significa comer por dos, hay que comer muy equilibrado y muy saludable, hay que practicar ejercicio con moderación, pero no hay que volverse más sedentaria durante el embarazo, porque necesita el cuerpo moverse, necesita esa energía, y además tomar bastante agua. ¿Qué no necesitamos hacer? Intentar estar mucho con mascotas que no estén vacunadas, ya, sobre todo con gatos, porque el gato le transmite una enfermedad importante a la embarazada, que es la toxoplasmosis. Comer alimentos crudos, por ejemplo, todo lo que son los embutidos, el jamón serrano, el sushi, el ceviche, todo lo que sea crudo no se puede comer. Por supuesto que el alcohol, el tabaco y las drogas están completamente prohibidos, y la ducha muy caliente y los saunas también están prohibidos, porque generan una alteración un poco más en el ritmo cardíaco, y eso puede también provocar taquicardia en el niño y dificultades de la circulación sanguínea en el niño hacia la placenta. Entonces se previene eso con que las mamás no vayan a los saunas ni a las piscinas temperadas. Pueden, piscina temperada para hacer ejercicios prenatales igual está recomendado, pero a las tinajas calientes, por ejemplo, o sauna, cosas que realmente vayan ahí a darles un golpe de calor, no, están prohibidas en las embarazadas, ¿ya? Estos son todos los exámenes que se solicitan. Generalmente van exámenes de sangre, ecografía, exámenes de sangre, ecografía. Si ustedes se fijan, ahora se toman como 4 VIH, BDRL, VIH 1 en el embarazo, y 4 BDRL para el tema de la sífilis, porque está lamentablemente muy frecuente el tema de las infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Y recuerden que en el caso que ella tenga algún tipo de infección vaginal, por ejemplo con el estreptococo grupo beta, hay que tratarla con antibiótico antes del parto por el paso del bebé por el canal vaginal, ¿ya? Y vamos a terminar con el parto, preparto y parto, ¿ya? El parto es la expulsión del feto mayor de 500 gramos, o sea, de 20 semanas. Antes de este tiempo se llama aborto, no parto, ¿ya? Esa es la diferencia. O sea, el parto es de un niño mayor de 500 gramos y de 20 semanas antes de los 500 gramos se llama aborto, ¿ya? Hay distintos tipos de fases. La primera fase es la de la dilatación. El cuello del útero, que mide más o menos unos 4 centímetros, tiene que primero acortarse y volverse como una telita de cebolla. Y después empieza a abrirse hasta 10 centímetros, ¿ya? Esa etapa es la etapa de dilatación. En una mujer que nunca ha tenido hijos, esa etapa se puede demorar hasta 24 horas. Y la etapa de expulsión es la etapa en la que el bebé sale del útero, y eso puede durar aproximadamente hasta 1 hora. Y el alumbramiento es la salida de la placenta, ¿ya? Y eso puede durar incluso hasta media hora. Y ahí está lo que yo les explicaba acerca del borramiento y la dilatación, ¿cierto? Que en general en una mamá que ya ha tenido hijos, el borramiento y la dilatación es simultáneo, o sea, se empieza a cortar y abrir al mismo tiempo. Por eso que una mamá que ya ha tenido hijos tiene los partos más rápidos que la que es mamá por primera vez. Ahora, esta es la imagen que nosotros siempre conocemos de los partos. El parto acostada, ¿cierto? Con las piernas abiertas y toda la gente ahí mirándonos. Lamentablemente no ayuda mucho a que el bebé salga. Entonces, con mayor evidencia, se está primando hoy en día que las mujeres puedan volver a parir en esa posición, en posición vertical. Imagínense tratar de estar empujando al bebé acostada. La gravedad misma lo para, entonces la mamá termina muy agotada, muy cansada. Entonces esta posición vertical hace que el bebé empiece a bajar solito. Entonces, ¿por qué no se usa esta posición? Solamente, y es fome decirlo, solamente porque no es cómodo para el equipo de salud. Ustedes se imaginan a los ginecólogos hincados ahí. Entonces, para el equipo de salud no es cómodo. Si la posición acostada, ahí con las piernas abiertas, listo para, es netamente para ayudar al doctor y al equipo de salud a recibir al niño. Pero de a poco se le está volviendo el poder del parto y de parir a la mujer, y que el profesional sea un facilitador de este nacimiento y no que nosotros estemos ahí sacando la guagua. Y esta posición es increíblemente rápida también para parir, ¿ya? Ahí está la mujer en la pelota, por ejemplo, en la piscina, moviéndose. La pelvis es el único hueso que tiene movilidad. ¿Sabían? Eso de pelvis estrecha, ahora se área.
porque la pelvis tiene un elemento que se llama relaxina y se abre y se expande para que salga el bebé. Imagínense qué espectacular lo formó todo Dios. Pero pasa que en algunos casos, efectivamente por causas médicas, tiene que ser cesárea. Y ahí es donde tampoco tenemos que, yo siempre digo, satanizar la cesárea, porque muchas mujeres necesitan parir por cesárea. El tema es que tenemos que confiar en que nuestro cuerpo está diseñado para parir y tenemos que quitarle el miedo a parir, porque como que la Biblia, entre comillas, la gente dice que la Biblia y Dios como que maldijo el parto y parirás con dolor, y como que todas las mujeres le tienen terror al parto. Tenemos que darle un significado a ese dolor. Ese dolor del nacimiento es un dolor no de sufrimiento, sino que yo pueda sentir mi cuerpo, cómo pasa el bebé y cómo yo le abro camino a la vida. Un día vi un video de una mujer cristiana que hacía la alegoría y decía que ella sabía que Jesús más que nadie comprendía su dolor del parto por el dolor que él sentía por haber muerto por la humanidad. Entonces ella decía, yo siento que me estoy desgarrando, que me estoy muriendo, pero el camino es que voy a tener a mi bebé en brazos en 2 minutos más. Y ella se mentalizaba en eso y le pedía a Jesús que la pudiera fortalecer y le pudiera traer ese bálsamo, y la verdad es que era bastante linda su reflexión, porque efectivamente, claro, o sea, la mujer que quiere parir sin anestesia, sí definitivamente siente muchas molestias, pero hay que resignificar ese dolor, y la mujer que quiere tener este tipo de parto tiene que prepararse, no puede así como por moda o porque escuchó que era lo mejor, no, si yo quiero un parto sin anestesia, no, porque hay que prepararse para respirar, hay que prepararse psicológicamente, emocionalmente, hay que ocupar métodos no farmacológicos del dolor, por ejemplo, aromaterapia, la música, la luz apagada, el movimiento. Entonces, no es como, no, yo quiero llegar y parir sentada, no, no es tan sencillo. Hay que prepararse, hay que dejar que fluya, pero hay que saber cómo hacerlo, ¿ya? Lamentablemente la violencia obstétrica en Chile está desatada. Es fome decirlo, pero claro, o sea, en los hospitales las matronas son muy violentas a veces con las mamás. Antiguamente, pero ahora igual de repente se ve. Imagínense que hay un observatorio de violencia obstétrica en Chile, que se llama OVO Chile, para los que lo quieran buscar. Y ellos están haciendo estudios, encuestas y todo, y en el año 2017 a 11.054 mujeres arrojó que un 50% de las entrevistadas ha sido víctima de violencia en el parto. La mami no quiere cooperar, ¿sí o no? ¿Has escuchado eso? ¿No te gustó? Ahora aguántate. Así le dijo una matrona a una mamá que estaba pariendo cuando yo era alumna en el Hospital Higuera. Para mí fue terrible. Vi tantas cosas que le decían las matronas a las mujeres y de verdad que es terrible. Pero no solo eso, sino que hay una violencia institucional también. Por ejemplo, ¿qué pasa con las mamás que perdieron a sus bebés o que tienen un bebé fallecido dentro de su guatita y están esperando parirlo, y las tienen al lado de una mamá con un bebé con latido o un bebé en brazos? Entonces eso también es violencia. Yo no puedo dejar a una mamá que está sufriendo un duelo al lado de una que tiene la guagua en brazos, no puede ser. Entonces, todas esas cosas son súper importantes hacerlas, y para eso es que se creó la ley esta que yo les voy a contar. El hecho de obligar a la mujer a parir así, el no atenderla oportunamente, la falta de acceso a los servicios, tratos denigrantes y actitudes sexistas. A mí me da mucha lata, por ejemplo, en las clínicas, los médicos, cuando atienden los partos vaginales, le dicen al marido, le voy a hacer el puntito para el marido, se la voy a dejar de 15, como si la fueran a recauchar ahí para dejársela lista para... Sí, eso es violento, es agresivo para la mujer. O sea, definitivamente es como, oye, estoy pariendo, acabo de parir, y los otros están preocupados de lo que va a venir después y de que el canal vaginal no quede suelto, sino que más apretado para que él disfrute su sexualidad en medio de mi parto. Entonces, y eso se da mucho, y se da mucho sobre todo en las clínicas, ¿ya? Y alterar el proceso natural del parto. O sea, yo creo que fácil 10 años más o menos he trabajado en el sector privado, y es terrible lo que se vive con las mamás que van a tener sus guaguitas, porque por ejemplo el doctor dice, ya, la quiero fuera antes de las 4 porque a las 6 tengo hora al cine con mi hijo.
todo depende de ellos. Entonces uno tenía que ahí estarle poniendo, aumentándole el goteo de oxitocina a la pobre mamá, rompiéndole las membranas artificialmente para que la cabecita se apoyara mejor, para que saliera más rápido, apurándola. Claro que al final muchos de esos partos terminaban en cesárea porque la fruta se cae del árbol cuando está madura. Si yo le empiezo a meter problemas a ese bebé, lo más probable es que ese parto se me va a ir así, no va a fluir como debe fluir. Entonces los médicos andan muy apurados siempre, entonces quieren 1, 2, 3 cesáreas, no, que voy a mi consulta, que hago esto, que hago lo otro, entonces intervienen y no le dan el tiempo ni el protagonismo a la mujer, y eso es violento. Y para eso se hizo esta ley Adriana. Esta ley regula, garantiza y promueve los derechos de una mujer, no solo al momento del parto, sino que también previo y posterior a este, en el pre y posparto. Aplica a todos los ámbitos de la gestación. Y aquí, en esta ley, la ley Adriana, se basa principalmente en el duelo gestacional. Tiene un protocolo de duelo, o sea, qué importante es que los papás puedan hacer un apego, puedan cerrar el círculo con su bebé fallecido en un lugar digno. No en un pasillo, porque realmente no existe, en nuestro país no existe el acompañamiento perinatal del duelo gestacional para las parejas que pierden bebés grandes, bebés de 8 meses, por ejemplo, donde ellas lo despiden, donde ellas están con sus bebés, es súper importante, ¿ya? Así que eso era lo que yo les traía hoy día para contarles. No sé si tienen alguna duda, algo que les gustaría comentar, conversar. ¿Les gustó? Abarcamos todo lo que Súper fue gestacional hoy entretenido, día. Katy, súper entretenido. Qué Me sirve bueno. mucho porque voy a ser abuela. Sí, qué rico. Sí, Qué estamos súper rico, sí. felices. Qué bueno, Susana, felicidades, qué emoción. Gracias. Es una niñita. Es una niñita, ¿cómo se llama? Sí. Amparito, Amparo. Ah, mira, igual que mi sobrinita que está de cumpleaños hoy día, la Amparita. Qué lindo, Sí, felicidades, a disfrutarla harto nomás. gracias. Así que me sirve mucho esta clase, todas las clases que tú has dado, Katita. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, para mí ha sido una bendición también poder transmitir un poco más de mi trabajo también a las hermanas, porque así ustedes tienen herramientas, son aventajadas, tienen más herramientas Sí, para poder no, y apoyar lo también otro, con base. felicitarte porque lo haces con tanto cariño, con tanto amor, con tanto de Dios, que Ah, realmente es lindo escucharte. Algo tan gracias. complejo para uno que no ha estudiado esto, tú lo haces como tan simple, con tanto Bueno, amor, eso, así que qué bueno eso, felicidades. porque igual a veces es difícil explicar, pero qué Sí, bueno que se sí, entienda. sí, se entiende Sí, perfecto. No, dan muy ganas bien. de ser mamá de nuevo. No, yo me decía, pucha, yo me preguntaba, yo decía, oye, haberlo sabido antes, cuando uno era más, porque uno tuvo los hijos en otra época, pues, entonces, wow, esto de prepararse antes, esto de tomar vitaminas, ácido fólico. Yo tengo una pregunta con respecto a eso, ahora me acordé. El ácido, ¿las vitaminas se toman después de los 3 meses? No pueden empezar a tomarse al tiro. Sí, Ah, generalmente las vitaminas y el ácido fólico uno los toma de inmediato. Lo ah, único que uno no puede tomar antes de los 3 meses generalmente es medicamentos, a pesar de que el ok, único permitido, entre comillas, es como el paracetamol. ok. El paracetamol sí está como permitido, pero idealmente ojalá no consumir ningún Ojalá no. medicamento, pero vitamina y ácido fólico sí durante los primeros 3 meses. Ah, ok. Ok, porque a mi nuera le dijeron que después de los 3 meses podía tomar vitaminas y le dieron solamente ácido fólico y ahora el tercer mes, o sea, más pasado el cuarto mes puede tomar vitaminas. Sí, pueden ser algunos médicos, pero en general, como las vitaminas son algo que son naturales y están dentro de la alimentación Sí. también, no tienen ninguna importancia que las tome antes, así que va a Ah, depender incluso, yo creo, de su estado nutricional, de cuántas falencias tenga, quizás si claro, no la vieron, porque como claro, mientras menos cosas uno tome en los primeros 3 meses, mejor, claro, por el tema de las claro. náuseas y todo. Entonces, quizás si ella no tiene ninguna deficiencia y es sana y todo, claro que le difieren un poco el tema de las vitaminas. Ah, ok. Gracias, Catita. De nada, de nada.
un placer estar aquí con ustedes. Les va a quedar media horita para que, antes del otro tema, para que se vayan a hacer otro cafecito. Gracias, Catita. Les mando un abrazo grande, Igual cuídense para mucho ti. y nos Igual vemos para el ti, sábado. Nos vemos el sábado. Que estés muy ¿Cuántas bien. clases nos Pásalo bien con tu quedan? familia. Nos quedan 2 Disfruta. clases. 2 clases. Sí, nos quedan 2 clases. Nos queda ver todo lo de la lactancia y la crianza, la próxima clase, que es todo lo de los primeros meses con el bebé, y que le va a servir mucho a la abuelita también. Y lo otro que vamos a ver en la última clase es todo lo que tiene que ver con el término de nuestra fertilidad y la menopausia y los cánceres de mama, de ovario. Sí. Así que va a ser súper buena. Esas son las últimas 2 clases que nos quedan. Sabes que yo hacía 15 años que no me iba a hacer un chequeo, po. Ya. 15, desde mi hija tiene 15. Y ya con todo esto, con todas estas clases y todo, ya yo dije, ya no me voy a ir a hacer un chequeo porque la verdad, le voy a hacer caso a la Katy. Ya, muy bien, excelente. Poniendo en práctica lo aprendido. Poniendo en práctica, así me gusta, muy aplicada a mi alumna. Gracias, qué rico, la felicito. Les mando un abrazo grande, que tengan un lindo fin de semana. Igual para ti. Gracias. Chao. 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 Vamos a tomar un cafecito, amiguita. ¿Dónde? ¿Al ángulo? ¿O al petit? Sí. Al ángulo de mi cocina. ¿O al petit? ¿Cuánto es? Al petit. Al baqué. Al baqué. Ya vamos. Con un sangurucho con pan con queso. Oh, oye, ¿pudiste hacer los test? Sí, pues no soy nada. Fíjate que no soy nada de... Yo también lo hice. Oye, pues, pero igual me cuesta mucho hacer tareas. O sea, podríamos haberla hecho juntas, no nos pusimos de acuerdo. Porque estaba muy bueno. Sí. ¿Sabí con quién lo hice? ¿Quién me ayudó? La Joana. Porque yo... Sí, pero súper bien. Te prometo que me cuesta... Eran 70 preguntas para saber cuáles eran tus dones. Y yo decía, la Joana lo iba leyendo, me iba leyendo. ¿Pero lo identificaste, Marcita? Sí, o sea, más que identificar, o sea, habían algunos que, sí, y habían otros que me salieron y que yo, ¿qué? Tengo, o sea, esos dones, o sea, según por lo que uno iba contestando. Sí, es que me llamó mucho la atención, fue uno que yo decía, ¿cómo voy a tener ese don? Me sale el don de pastoreo. Sí, pues lo tenía. Y yo decía, porque para mí un pastor es mi pastor, pues. Pero si el pastoreo no significa ser pastora, sí también significa cuidar, animar, acobijar, estar al servicio de los demás. Me cuesta tanto estudiar, los pastores son súper inteligentes. Además, no, pero es que a uno le cuesta, pero uno tiene que hacer el hábito, como cualquier cosa, de estudiar más, de leer más, de dedicar, por ejemplo, media hora a leer, ¿cachai? Aunque no entendáis, pero leerlo, ¿cachai? Sí, así que es. Así que no, tengo. Pero ¿sabéis qué? A mí parece que me faltó una parte porque no me salieron los dones. No. Pero tenía que sumar los números. Tenía que sumar. Sumé, y de acuerdo a eso. Dando cuáles eran tus dones. Y según. Sí, así que no. Y hay uno que, claro, que uno ya cacha que lo tiene, pues, por ejemplo, el don de... Hay que a mí me salió, por ejemplo, la administración, me salió uno, no soy buena para administrar. Claro, a mí por eso yo decía, no, a mí me salió el de, ¿cómo se llama este? De hospitalidad, que yo sé que lo tengo, que me gusta, ¿me entendí eso? Y... sí, lo tengo anotado allá adentro. Oye, ya vamos a prepararnos. Vamos a tomar... Comenzamos a las 11. Sí, voy a tomar un cafecito, Marcita, ya. Ya, listo, ahí nos vemos. Marcia, parece que yo no lo supe hacer. Voy cachando.